Una madre azul. Una madre que no ha perdido sus sentimientos a pesar de haber perdido a su hijo y los siente en lo más profundo de su corazón. Por eso fue el primero en ver la situación en la que se encontraba Melee. También estaba Alice, que era madre, alrededor de Melee, pero no lograba entender la situación de su nieta porque su agenda estaba llena de otras cosas. Mavi vio la situación a la que había llegado Melee y por ende Shankar y no podía permanecer indiferente ante lo sucedido. Mientras trataba de mantener a Shankar con todas sus fuerzas, continuó sosteniendo las manos del pequeño Melee. Sin embargo, había decidido mantenerse alejado de Shankar hace solo un día debido a sus diferencias con Shankar y su diferente comprensión de la vida. Una mujer que no ha regresado de ninguna decisión que haya tomado desde la primera vez que vino, de repente se volvió atrás del paso que dio. Después de pensarlo por un tiempo, la imagen se volvió bastante clara. Como saben, la hija de Mavi murió y ella fue testigo de la muerte de otro niño y de cómo su vida fue sacudida ante sus ojos. Cualquiera que tenga un poco de bondad en su corazón no será indiferente a esto, especialmente una persona que sufre el dolor de un niño. Blue tampoco podía quedarse, lo intentaba con todo su ser para que Melee estuviera bien. Aunque la ayuda de Mavi es buena para la recuperación de Melee por un tiempo, ella sigue siendo una mujer amiga de su padre y parece ser un obstáculo para el regreso de su madre. No es fácil para Melee salir de este sentimiento, pues no cree que nadie a su alrededor pueda entenderla. De hecho, llegué a esta conclusión a partir de una sola oración: Dede, tengo un problema, pero solo puedo contárselo a mi madre, solo ella me entenderá. Melee había vivido una doble vida con su madre durante 9 años. Hablé un poco de esto en mi publicación anterior. Era un mundo tal que madre e hija se entendían muy bien, superaban todos los problemas juntas y luchaban contra los molinos de viento como si fueran dos en todo el mundo. Por ejemplo, cuando Melee leyó la carta de su madre, sintió el dolor y la desesperación detrás del texto escrito con sencillez en el que abrazó su carta como si estuviera abrazando a Nare. La verdad es que no pude evitar las lágrimas al ver a un niño abrazar el último recuerdo de su madre, al igual que Shankar. Él simplemente no puede salir de eso. Aunque usó con éxito la máscara de felicidad que usaba mientras pasaba tiempo con su hija, un fuego como nunca antes comenzó a arder dentro de él durante los momentos que estuvo con ella, el miedo de perder a su hija. Durante un tiempo, encauzó su vida en esa dirección de tal manera que ni siquiera sintió el dolor que había experimentado antes. Ahora se ha convertido en un padre que le lee cuentos de hadas a su hija, va al parque con él y duerme con él. La vida que antes había dedicado a su amor, ahora la ha dedicado únicamente a su hija, y así debe ser. Signo de interrogación abierta. ¿Realmente se olvidó de Nare? Ahora, para ser franco, Shankar, a quien he comentado y observado todo este tiempo, no es alguien que pueda borrar a la mujer que ama en tal pluma. Especialmente considerando todas las cosas por las que han pasado, esto parece estar lejos de la verdad para mí. Estoy de acuerdo con la tesis de Muge sobre este tema, pero si uno encuentra a alguien que puede ser un bálsamo para la herida, uno puede olvidar el pasado tan fácilmente. Ahora hay dos formas de hacer esto: o Shankar ha comenzado a encariñarse con Mavi, que lo entiende y ve su corazón y su dolor, o ha puesto a Mavi en lugar de Nare. Honestamente, si ocurre el segundo caso, me molestaría mucho porque sería muy injusto para Mavi. Ninguna mujer debería ocupar el lugar de otra, apoderarse de sus restos. Ojalá se dé la primera situación para que tanto Mavi como Shankar puedan recuperar la felicidad que les ha robado la vida. Mavi se convirtió en el refugio secreto de Shankar donde escapaba de sus problemas y dolores. Él come, ríe, se relaja junto a ella. Tal vez por primera vez en su vida, puede respirar libremente sin pensar en el peso de su propia vida y las grandes responsabilidades de su vida. ¿Sabes qué es aún mejor? Shankar ahora es consciente de lo que le hizo su madre. Alice le dio tal papel a una edad temprana que estuvo aplastada por él toda su vida. Esa ira sin fin dentro de él, sentirse responsable de todos, etc. Es todo por este papel que siempre le ha sido asignado. Además, todo lo que le sucedió desde su pasado hasta el presente siempre ha venido de esto. Esta fue la razón por la que lastimó a Nare y por la que no pudo evitar lo que sucedió a continuación. Shankar recién comienza a darse cuenta de este hecho y, naturalmente, se cansa mucho. De hecho, solo sale con Mavi de todos los roles que ingresa, pero esta es una situación mutua. A medida que Mavi iba conociendo la vida de Shankar, que era completamente opuesta a su propio mundo, se fue deshaciendo de su propio dolor, por lo que su despedida no fue nada fácil. Signo de exclamación abierta. Dudu y Yaya. Está a punto de ponerse bastante desordenado ahí. Especialmente la reaparición de Ahmed parece confundir mucho a Bodelum y la única persona que puede evitar todo esto es Alice. Desafortunadamente, tampoco puedo ver esa luz en él. Aunque no sabía quién era el padre del bebé de Dudu, estaba consciente de que él no era Yaya y, a pesar de ello, no movió ni un dedo. Así que, por supuesto, no siento pena por Yaya en lo más mínimo. Espero que empeore.
yo digo. Sin embargo, ningún secreto permanece oculto en el mundo de la hija del embajador pase lo que pase. He preparado mi núcleo y todo, no puedo esperar a ver el final de Yaya Feoglu.